Entonces, como hice con las premisas y también con la presentación del concepto de la fraternidad universal, voy a ser también puntual y breve. Yo encontré que antes que salga la encíclica Fratelli Tutte, antes del día 4 de octubre, vino una crítica desde el campo del feminismo y que decía que tal vez el Papa se habría olvidado de las mujeres desde el punto de vista del lenguaje. Es decir, el título suena Fratelli Tutti, entonces hermanos todos. Aquí falta desde el lenguaje la hermana, ¿no? Por eso estamos acostumbrados a decir hermanos, hermanas, pero esa crítica, cuando salió ya la encíclica, se ve que no es tan fundada, porque en la encíclica misma, en el subtítulo, dice sobre la fraternidad y la amistad. Desde el lenguaje, la fraternidad y la amistad es un lenguaje femenino, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿no? Por el otro, es paradójico no incluir a las mujeres dentro la fraternidad universal, porque si la fraternidad es universal, realmente es universal, porque si no lo es, no es universal. Como lo repite el Papa muchas veces esta expresión en la encíclica. Claro, una fraternidad universal incluye a todas y a todos. Esto está claro también. Pero hay una cosa curiosa que el Papa repite explícitamente. Yo fui analizando cuántas veces, muchas veces, cada hombre, cada mujer, cada hombre, cada mujer. Entonces, la expresión se repite. Pero para mí lo más importante como respuesta a esta crítica son las expresiones particulares que se dan a favor de la mujer. Por ejemplo, al numeral 23, el Papa dice expresamente, las mujeres tienen exactamente la misma dignidad y idénticos derechos que los varones. Pero también al numeral 24 denuncia la sumisión de las mujeres forzadas a abortar. Recuerda abortar, recuerda de ellos. Pero hay un numeral muy importante, el numeral 227, cuando habla del dolor de las mujeres víctimas de la violencia y de los abusos. Es decir, la mujer está incluida y no solo implícitamente con el título Fraternidad Universal, sino también expresamente. Una segunda crítica es la que viene del campo bíblico. Algunos decían que el Papa habría debido utilizar la parábola del banquete que está en Mateo 23, 8, 10, como sería el texto clave sobre el tema. El banquete cuando habla con una dimensión escatológica, ¿no? Lo que vamos a hacer es una mesa donde estamos todos unidos. En vez de usar la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10, y todo el capítulo segundo es un comentario a esta parábola. Listo. Yo qué diría, el Papa mismo, si la primera parte o el primer capítulo es una descripción de la realidad, el segundo es leer esta realidad a la luz del Evangelio. ¿Y qué es eso? Es el método, o más bien, de la teología de la liberación, o más bien es la definición que Gustavo Gutiérrez en su libro famoso Teología de la Liberación, Perspectivas, en la primera parte, da a la teología de la liberación, leer la realidad a la luz del Evangelio. Entonces el Papa quiso leer la realidad que parece dramática a la luz del Evangelio usando una parábola hecha por Jesús. Pero ¿cuál es el motivo del uso de la parábola del buen samaritano y no la otra parábola? Precisamente lo aclara el mismo cuando dice, esta parábola tiene un trasfondo de siglos, es decir, el Antiguo Testamento. Y dice él expresamente en el numeral 62, el valor de la palabra es esto: al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, teniendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podemos sentirnos en la casa. Entonces, para el Papa, la única salida es ser como el buen samaritano, el numeral 67. Y no olvidamos precisamente, y esta también una cosa para dar respuesta, la parábola
se entiende mejor cuando entendamos también el contexto cercano de la parábola. El contexto cercano, el que se pregunta quién es mi vecino, entonces Jesús le contesta con eso, pero dentro de la parábola hay dos figuras religiosas por excelencia, el sacerdote y el levita. Entonces, un samaritano que según Eclesiástico 50:25, Juan 8:48, sería un pecador demoníaco y sin Dios, él el que se hace vecino a la persona que se encuentra, no el sacerdote y no el levita. Esta es una crítica durísima de Jesús hacia la institución, porque con la pretensión de amar a Dios, uno deja de amar a los demás. Jesús dice no. Hay una vía también profana, si nos permite la expresión, para llegar a Dios, es amar al prójimo. Entonces, en palabras concretas, esta parábola se encaja muy bien dentro de la encíclica, porque si el banquete habla de la dimensión escatológica de la fraternidad, el buen samaritano nos dice la cosa concreta para hacer dentro de la historia para llegar a la fraternidad universal. La última crítica que viene del campo ya cristiano religioso, el que dice que la encíclica sería horizontal, le falta la trascendencia, es decir, le faltan las raíces teológicas a la fraternidad universal del Papa Francisco. En la definición que dimos antes de la fraternidad universal o la descripción, nos queda clarísimo que la dimensión trascendente, la dimensión religiosa está, porque se trata de la dimensión universal del amor fraterno que se convierte en una caridad social política, y esta caridad social política lleva al bien común, y este bien común lleva a la civilización del amor. Todo esto es religioso, todo este es religioso. Entonces, finalmente, el Papa también, los que critican, por favor, la falta de las raíces teológicas, vayan, por favor, al capítulo fundamental, el 8º, pero también el numeral 85. Además de la música del Evangelio, existe para el Papa en el numeral 85 la raíz trinitaria crística del amor universal y de la fraternidad universal. ¿Por qué crística? Porque nosotros como cristianos reconocemos al mismo Cristo en cada hermano abandonado y excluido, uno, pero también reconocemos que Cristo derramó su sangre por todos y por cada uno. Y la fuente última de nuestra teología, de nuestra vida cristiana, de nuestra vivencia, es la comunidad de tres personas, origen y modelo perfecto de la vida común. ¿Qué se quiere más para decir que la fraternidad universal tiene una raíz religiosa? Entonces, con eso digo la última crítica, no la que no fundada, sino según la que realmente subyace a todas las críticas. Y lastimosamente es una crítica de algo brutal. Según un profesor italiano, intelectual italiano, se llama Paolo Sorbe, dice él que las críticas dirigidas al Papa Francisco no tienen fundamento teológico o espiritual, sino que son de naturaleza estrictamente económica. Esta es la crítica verdadera a la encíclica, es decir, se trata de críticas de algunas personas que no están de acuerdo con el Papa por motivos, lastimosamente, brutalmente económicos, rechazan la política económica y social del Papa y no comparten los principios de la doctrina social de la Iglesia, en particular el bien común y la solidaridad. Por eso, y esta es la última frase, el Papa en el numeral 177 dice clarísimo, y por eso eso es lo que se critica. Me permito volver a insistir que la política no debe someterse a la economía, y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Esta es, los que criticaban entonces, si quieren, son críticas del capitalismo, críticas económicas, críticas que no aceptan esta solidaridad.